Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por este día que nos has dado. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque hoy con esta mesa nos recordamos una vez más la victoria de tu Hijo Jesucristo. Señor, queremos pedirte que tu palabra caiga en un suelo fértil como una semilla poderosa para producir frutos eternos en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Padre, nos colocamos bajo tu completa y total dependencia. Espíritu Santo, enséñanos, ayúdanos, guíanos, oriéntanos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Yo quiero pedirle que abra usted su Biblia en el Salmo 118. Salmo 118. Salmo 118. Quiero leer contigo el versículo 24. Dejar un pensamiento a tu corazón. Sobre algo que hemos aprendido esta semana. Salmos 118, versículo 24. Dice así la palabra de Dios en esta mañana. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Yo quiero que vos leas conmigo a la voz de dos, con poder, con autoridad, con fuerza, con fe. Decirle a la persona que está a tu lado, con fe, decirle. Vamos a leer con fe. A la voz de dos. 1, 2. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. ¿Cuántos se alegran y se gozan en este día que Dios les dio? Gloria a Dios. Decirle a la persona que está a tu lado, alegrate, sonreí. Amados, yo quiero traer un pensamiento a tu corazón basado en ese texto. Y quiero colocarle el título a este mensaje: este es el día que Dios te dio. Ese es el día que Dios te dio. Amados hermanos, ese texto precioso de la palabra de Dios dice que este es el día que Dios hizo. Te hago una consulta: ¿es posible que vos y yo hagamos un día? ¿Es posible, sí o no? ¿Sí o no? No, es imposible. Dios es el que hace el día. Y la Biblia dice que este es el día que hizo Dios, más la segunda parte del versículo nos corresponde a nosotros. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Dios nos prepara un día y cabe a nosotros, es decisión tuya, es decisión mía, alegrarnos, gozarnos en el día que Dios nos dio. La Biblia dice que Dios hace nuevas todas las cosas y a cada mañana, a cada día hace un nuevo día. Y es nuestra responsabilidad entender que a cada mañana, a cada día, Dios nos entrega ese día creado. Y no solamente nos da el día, Él nos da motivos para que nosotros podamos vivir alegres y gozosos en el día que Él nos da. En el día que se llama hoy. El día más importante de tu vida es hoy. No fue ayer, no será mañana. El día más importante para ser vivido se llama hoy. Ayer ya pasó. No hay cómo volver atrás. No hay cómo corregir lo que aconteció ayer. Sin embargo, el mañana no nos corresponde. Nadie garantiza que usted y yo tendremos un día más de vida mañana. Entonces el día más importante pasa a ser hoy.
Y el salmista entiende esta verdad y dice: este es el día, hoy es el día que hizo Jehová para mí, y yo decidiré gozarme, alegrarme, porque este es el día que Él me dio. Decirle a la persona que está a tu lado: hoy es el día más importante de tu vida. Hoy es ese día. Amados, imagine usted si Dios le dijese a usted: mañana, las 24 horas del día, desde las 00 horas hasta las 00 horas, será el último día de tu vida sobre la faz de la tierra. Y usted amanece, inicia el día lunes sabiendo: el lunes 4 de abril va a ser mi último día sobre la faz de la tierra. Yo le pregunto a usted: ¿gastaría tiempo usted ese día con rencor, con amargura, con falta de perdón, con murmuración, con crítica? ¿Tendría usted tiempo y disposición para gastar sus últimas 24 horas en queja, murmuración, en desconcentración de la vida y concentración en los problemas? No, es evidente que no. Es evidente que usted viviría al máximo ese día. Usted y yo conocemos casos de personas que son diagnosticados con cierta enfermedad y el médico le dice: tienes 3 meses de vida. Y vemos en película, más también en la vida real, que esa persona entonces toma la decisión, gasta todo lo que tiene, viaja por todas partes del mundo, hace lo que le gusta, lo que quiere, y dice: solo tengo 3 meses para vivir, voy a hacer lo que toda la vida quise hacer, y disfruta de sus últimos tiempos antes de que ese diagnóstico se cumpla. ¿Por qué? Porque él sabe que, según un diagnóstico médico, solo tiene ese tiempo de vida, y él no quiere desaprovechar esos meses para pelearse, para murmurar, para criticar. Él quiere disfrutar al máximo, porque sabe que solamente le queda esa cantidad de vida. Ahora yo quiero que usted piense: este es el último día de su vida, este es el día más importante. Hoy es el día. Por eso el salmista dice: me alegraré, me gozaré en él. ¿Por qué? Porque hoy es el día más importante. Hoy no hay tiempo para perder con críticas, con murmuraciones, con peleas, con disensiones. No hay tiempo, mis amados. El día que Dios nos da tiene suficientes motivos para que nos alegremos en él, para que nos gocemos en él. Jorge estaba orando, hablando, enseñando un poco en el momento de ofrendas, y una parte de lo que él dijo, muy interesante. Él dice lo siguiente: Dios es poderoso, Dios es un Dios de poder, de gloria, de riqueza, es un Dios grande. No hay nada imposible para él. Él puede darte, él puede prosperarte en todas las áreas de tu vida. Amados, ¿usted piensa que ese Dios grande, poderoso, llamado Jehová, es capaz de darte un día y no darte ningún motivo en ese día para alegrarte en ese día? Él te da el día y Él te da motivos para alegrarte, para gozarte en ese día que Él te dio. Mas estamos tan maquinados, estamos tan acostumbrados con el día, que nos olvidamos que Dios nos dio ese día, y al olvidarnos que Él nos dio ese día, nos concentramos en los problemas, en las dificultades, en lo que no está de acuerdo a lo que me gusta, y en vez de alegrarme y gozarme en ese día, de concentrarme en los motivos que Él me dio para que me alegre, me concentro en otras cosas. Ese es el día que Dios nos dio. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él, en ese día. En ese día. Hoy es el día más importante de tu vida. Hoy es el día que vale la pena ser vivido. Hoy es el día que vale la pena dejar de lado toda prisión, todo vicio, toda cadena, toda atadura, toda adicción, toda mentira,
Hoy es el día, mi hermano, hoy es el día. Hoy Dios determinó que puedes ser libre de aquello que te está consumiendo, matando, destruyendo. Hoy es el día. No es mañana, no es en el tiempo de Dios. Yo te digo que el tiempo de Dios se llama hoy. Ese es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. En Él. ¿Cuántos quieren aprender a gozarse en el Señor? Amén. ¿Hay alguien? ¿Hay algunos que no quieren? Voy a volver a preguntar para que Dios vea tu mano y tu corazón. ¿Hay alguien que quiera aprender a gozarse en el Señor? Amén. Debemos aprenderlo. Vamos a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Si Dios me concede la gracia, quiero contarte dos parábolas. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20 a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Hermanos, la Biblia dice que el reino de Dios es semejante, es parecido, es igual a esta historia que Jesús nos está contando. Quiero comentarte que antiguamente, en las épocas bíblicas, principalmente en el tiempo de Jesús, el sistema de trabajo funcionaba de la siguiente manera: las personas eran contratadas por un día de trabajo, por un día de trabajo. Y todo hombre, toda persona preparada para el trabajo, con un oficio, se iba a la plaza de su ciudad, de su aldea, y esperaba que el que tuviese trabajo, como en este caso un hombre, un padre de familia, un hombre de hacienda, fuese hasta la plaza y dijese: yo necesito 10 personas que hoy trabajen en mi campo, tenemos que cosechar maíz. Y entonces él decía: bueno, le llama a Jorge, le llama a Sidney, le llama a Freddy, le llama a Jorge, a Hendrik, a Seba. Y bueno, completamos 10 personas, un día de trabajo. A cada día tendría que otra vez todos los trabajadores permanecer en la plaza y esperar que alguien les contrate. Esta era la manera de trabajar que existían. Habían muchos obreros y habían entonces los que generaban trabajo. Y aquí Jesús nos cuenta una parábola conforme al tiempo que ellos están viviendo. Y fíjese usted qué interesante la parábola. Sigamos con el versículo 2. Y habiéndose concertado con los obreros, habiendo concordado con los obreros, convenido con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. El jornal diario, lo que se pagaba por un día de trabajo, era un denario. El hombre aquí convino con los obreros y decía: te pago un denario para que trabajes conmigo, para que trabajes en mi campo. Ellos le dijeron: ok, cerramos el trato, ¿verdad? Entonces yo le contraté a Sidney, soy el papel del hacendado, y le digo: un denario te pago por un día de trabajo. Él dice: ok, y se va a trabajar a la viña. Entramos en concordancia, en acuerdo, y él va a trabajar a la viña. Convinieron en un denario. Y continúa el texto y dice: saliendo cerca de la hora tercera del día, las 9 de la mañana, vio a otros que estaban desocupados en la plaza y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, eso es las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Decí conmigo así: recibiréis lo que sea justo.
Es eso lo que le dijo. Fíjense aquí, tenemos 4 grupos de trabajadores. Al primer grupo, al que fue y encontró en la plaza, les dice: entramos en acuerdo, un denario. Ok, está bien, un denario. Fueron a trabajar a la viña. Luego él fue a las 9 de la mañana y les dice: ustedes están aquí desocupados, vayan a trabajar a mi viña, yo les voy a dar lo que sea justo. Volvió al mediodía y le dice: están aquí, vayan a trabajar a mi viña, a otros trabajadores, y les voy a dar lo que sea justo. Volvió a las 3 de la tarde, encontró personas, dice: vayan a trabajar a mi viña, yo les daré lo que sea justo. Volvió a las 5 de la tarde, hasta las 6 de la tarde era el horario laboral, 1 hora de trabajo. Y les dice: ustedes están aquí todo el día, váyanse a mi viña y les daré lo que sea justo. Y fueron a trabajar a la viña. El versículo 8 dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario. Un denario era el pago de ¿cuántos días de trabajo? De un día entero, un día de trabajo. Y les pagó a todos los que habían trabajado 1 hora, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Les pagó el jornal de un día. Versículo 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario. No dijimos un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Fíjense la pregunta. ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así los postreros, los primeros serán postreros, y los postreros, los últimos, primeros. Porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Amados hermanos, esa parábola es maravillosa, porque Jesús nos enseña la bondad de Dios el Padre. Vamos a comenzar a desvendar la parábola. Vamos a comenzar a entender la parábola. El hombre, el padre de familia, el que tiene una viña, es la figura de Dios Padre, bondadoso, generoso, dadivoso, un Dios de oportunidades, un Dios de gracia, un Dios de favor. ¿Vos sabías que tu Padre Celestial es así? ¿Cuántos saben que Él es maravilloso, poderoso, un Dios de gracia, un Dios de favor? Y este padre de familia sale a la plaza y comienza a contratar a los que necesitan trabajar. Comienza a contratar a los hombres que necesitaban llevar a casa el sustento diario, el pan, a sus familias, a sus hogares. Y me llama la atención aquí que este padre de familia sale en 4 momentos diferentes, vuelve a la plaza para ver si aún había desempleados, para ver si aún había necesitados. Él sale a la plaza y él consigue ver a aquellos hombres y le dice: vayan a mi viña, yo he convenido con ustedes en un denario. Y luego hemos visto la historia de aquellos que fueron contratados a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5 de la tarde. Y al final del día llegó el momento del pago y ellos comenzaron a pagar por los últimos que trabajaron. Y le pagaron un denario. Cuando le pagaron un denario al que trabajó 1 hora, aquellos que habían trabajado todo el día pensaron:
dijeron, si a ellos se le pagaron un denario, seguramente a nosotros nos pagará más, porque hemos trabajado todo el día. La pregunta es, ¿en cuánto el padre de familia acordó con ellos en pagarles? ¿En cuánto? Un denario. Un denario. Vamos a comenzar a entender esa parábola. Amados, los que trabajaron todo el día se concentraron en los que trabajaron una hora y olvidaron, se desenfocaron de que ellos eran desempleados, de que ellos no tenían trabajo, de que ellos estaban en la plaza, de que ellos necesitaban una oportunidad. Ellos se olvidaron. Y cuando llegó la hora del pago, ellos miraron el plato del vecino, miraron el jardín del vecino, miraron lo que era de otro y se desconcentraron en lo que aquel padre de familia les había dado a ellos. Y cuando ellos se olvidaron de la bondad del padre de familia, cuando ellos se olvidaron que ese era el día del Señor para ellos, ellos se concentraron en los otros y perdieron el foco, el objetivo de entender el día que Dios hizo para ellos. Amados, eso sigue aconteciendo hasta hoy en día. Dios te da un día, Dios te da motivos para que te alegres, para que te regocijes en ese día, para que vivas la vida que Él tiene proyectado para ti. Mas cuando quitas los ojos de la bondad de Dios, del día que Él te da, y comienzas a mirar el plato del vecino, la vida del vecino, la economía del vecino, la esposa del otro, el jardín del otro, te desconcentras en lo que Dios te está dando, desprecias lo que Dios te está dando y comienzas a murmurar. Y no te concentras en el día que Dios te dio a ti. Pero ¿cómo los has hecho iguales que a nosotros, que hemos soportado todo el trabajo del día y esto solo una hora? Y el padre le dice: yo convine contigo en un denario, te pagué un denario. Si yo quiero ser bueno con lo mío, con mi dinero, no me es permitido. Si yo quiero pagarle a ese que trabajó una hora lo mismo que a ti, no me es permitido. ¿O tienes tú envidia de mi bondad? Amados, cuando nosotros vivimos el día del Señor, debemos concentrarnos en la bondad del Señor, en el Señor y en el día que Él nos dio a nosotros. Cuando yo me comienzo a concentrar en la vida del otro, en el día que Dios le dio al otro, en el día que Dios le regaló al otro, yo comienzo a despreciar el día que Dios me dio a mí. Comienzo a comparar, comienzo a dudar y a cuestionar la bondad del padre de familia. Y te hago una pregunta. En la condición de aquel hombre, de aquellos trabajadores que dijeron: trabajamos todo el día y esto es solo una hora y los has pagado igual que a nosotros, ¿era posible que ese hombre viviese en esa condición con alegría, con regocijo su día? No, porque él miró el plato del otro. El día en que un hombre, una mujer se concentra en la esposa de otro, en el esposo de otro, deja de disfrutar lo que Dios le dio a él y no pasa a vivir con alegría y con regocijo, porque no disfruta el día que el Señor le dio y lo que el Señor le dio: su esposa, su esposo, sus hijos, su casa, su familia. Eso es lo que Dios te dio. Hay que mirar eso y alegrarse. Te voy a contar un secreto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Te voy a contar un secretito.
Ese árbol tenía varias características. La Biblia dice que Dios plantó el árbol de la vida en el medio del huerto y plantó el árbol del conocimiento del bien y del mal, que era deliciosa, agradable a la vista y que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Eso tenía el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tres cositas. Amados, la Biblia dice que Dios llenó el Edén, el jardín del Edén, el huerto del Edén, con árboles que eran bellos, que eran deliciosos a la vista, que eran buenos para alimentar, y el árbol de la vida que daría la sabiduría al hombre para vivir. Hermanos, el árbol del conocimiento del bien y del mal, entre muchísimas aplicaciones que tiene, una de ellas es que ese árbol era propiedad de Dios, era de Dios, y era el árbol de Dios que contenía un poquito de cada uno de los árboles que había en el huerto del Edén. El árbol del conocimiento del bien y del mal era agradable a los ojos. En el Edén habían árboles agradables, lindos para ver. El árbol del conocimiento del bien y del mal tenía un fruto delicioso a la vista. El Edén estaba lleno de árboles con frutos deliciosos para comer. El árbol del conocimiento del bien y del mal tenía una pequeña porción que era codiciable para alcanzar la sabiduría, para conocer el bien y el mal. Dios había colocado en el medio del Edén el árbol de la vida para que el hombre tuviese sabiduría y conociese como Dios el bien y el mal sin sujetarse al mal. Cuando el hombre se desenfocó del día que Dios le dio, de los árboles que Dios le dio, y él miró lo que no le pertenecía, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, él miró el único árbol que le pertenecía a Dios y no a él. Y cuando él comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, él comió, pecó, cayó. Mas aquí está el detalle, fíjese bien, él solo comió un poquito del todo que tenía en el Edén. El árbol del conocimiento del bien y del mal, la fruta, el fruto, era una pequeña porción, una partecita fraccionada de todo lo que él tenía en el Edén. Él tenía árboles buenos, agradables a la vista, ¿sí o no? Tenía. Él tenía árboles deliciosos para comer, tenía. Él tenía el árbol de la vida, ¿estaba permitido que él comiese? Sí. Cuando él fue a tocar algo que tenía en pequeñas porciones, que no le pertenecía, él cayó. Hermanos, escúcheme bien. Ese es el día que hizo el Señor. Él te colocó en el Edén. Cuando Dios le entrega a un hombre una mujer llamada esposa, ese hombre le tiene a esa mujer completamente para él. Ella es enteramente para él, las 24 horas del día. Cuando él corre al adulterio, él solo come un pedacito de la otra mujer, teniendo una entera en su casa. Yo creo que si terminamos el culto aquí, valió. El hombre sigue haciendo lo mismo, teniendo todo entero aquí. Dios te dio una familia. ¿Por qué destruir la familia de otro si vas a tener solo un pedacito? Dios te dio lo tuyo. ¿Por qué tocar lo otro si vas a tener solo un pedacito, siendo que en casa tenés entero para vos completamente, en alegría? Ese es el día que el Señor hizo. Alégrate y gózate en lo que Dios te dio. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cuál es la nueva definición de adulterio? En el diccionario Osana, volumen 1, adulterio es ir a comer una pequeña porción, un pedacito de lo que yo tengo entero en casa. Eso es. Y eso se aplica a cualquier área de nuestra vida. Cerrando ese paréntesis, volvamos a nuestra historia aquí. Amados, aquí el hombre le dice: no me es lícito a mí hacer lo que quiero con mi dinero. ¿O tienes tú envidia de mi bondad?
El hombre le pagó lo mismo, un denario, a aquellos que trabajaron una hora y menos. ¿Por qué? Porque era bondadoso, porque era dadivoso. Ese era el día que ese padre de familia preparó para aquel que trabajó una hora. Ese era el día del Señor para aquel que estuvo hasta el mediodía en la plaza desempleado, diciendo: ¿será que me voy a casa? ¿Será que no me voy? ¿Será que hoy voy a trabajar? ¿Será que voy a poder llevar la leche, el pan? Este era el día que Dios tenía para ellos. Y los que trabajaron todo el día se habían olvidado de que también eran desempleados, de que también el Padre les contrató y de que también el Padre reservó una paga para ellos. La envidia, la ingratitud hace que nazca la envidia en nuestros corazones. Cuando yo soy ingrato, cuando yo no agradezco por lo que tengo, es más fácil envidiar lo que el otro tiene. Cuando yo no agradezco lo que tengo, es más fácil envidiar lo que el otro tiene. Mas aquí la cuestión es la siguiente: ¿por qué es que este padre de familia, ya sabemos que él es bondadoso, por qué le pagó lo mismo a los otros? ¿Por qué? ¿Hay alguien aquí que quiere saber por qué? Amén. ¿Quieren saber? Amados, hay una gran virtud en aquellos que fueron pagados con un denario. El sistema laboral, ya expliqué, el que tenía trabajo se iba a la plaza y tomaba a los que querían trabajar. El trabajo comenzaba temprano, 7 horas de la mañana. Amados, aquellos que no fueron contratados a primera hora, aquellos que no fueron contratados hasta el mediodía, no era normal que permaneciesen en la plaza. Era normal que ellos se volviesen a casa y dijesen: hoy ya no va a dar para trabajar, ojalá mañana alguien me contrate, ojalá mañana salga algún trabajito para mí. Porque todos los trabajos iniciaban temprano. Mas ellos perseveraron en la plaza y dijeron: este es el día que hizo el Señor, yo me voy a alegrar, hay algo de Dios para mí. A tal punto que el padre de familia, cuando va a las 5 de la tarde, una hora antes que termine la jornada laboral, le ve a aquellos hombres y le dicen: a la pinta, ustedes están aquí parados todo el día sin trabajar, siendo las 5 de la tarde. Y ellos le dijeron: Señor, es que estamos aquí porque nadie nos ha contratado. Ellos seguían estando una hora antes del trabajo, perseverando, buscando trabajo. Y el padre de familia dice: vayan a mi viña. Amados, aquí está el misterio. Présteme mucha atención. Entender que Dios nos da el día hoy, llamado hoy. Entender que Él es bondadoso. Entender que Él es glorioso, que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Me hace entender, me hace dar motivos, me hace dar una base para perseverar, para seguir adelante, para seguir haciendo lo que hago, para seguir amándole con todo mi corazón, para seguir buscándole, para seguir viviendo en santidad, para seguir viviendo, abriendo y meditando en la palabra, para seguir viviendo una vida de oración. Vale la pena perseverar. No importa si ya estás a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde y aparentemente no tengas nada. Vale la pena perseverar. Nuestro Dios es un Dios glorioso que en una hora Él puede darte lo que otro tuvo en un día de trabajo. Nuestro Dios es glorioso. Si vos perseverás, si vos estás ahí. Ustedes se recuerdan de Mardoqueo. ¿Se recuerdan? Mardoqueo había denunciado una conspiración contra el rey. Y Mardoqueo
él había dicho, el tío de Esther, había dicho, alguien quiere matarle al rey. Y eso fue registrado en el libro de las crónicas. Yo te cuento que Dios no tiene Facebook, no tiene Twitter, pero Él tiene un libro de crónicas en donde Él anota todos tus actos de perseverancia. Y un día, aunque sea a las 5 de la tarde, cuando Él abre sus crónicas, Él dice, Jorge ha perseverado, dale el mismo pago de aquel que hace 5 años está haciendo. Él mira tu nombre y dice, doña Lidia, Iván está perseverando en santidad, aunque le han tentado, aunque le están intentando echar, él ha perseverado, su nombre está escrito aquí en las crónicas. Es hora de darle el pago. Y en una hora Él puede darte el pago que a otro le dio hace ya 8 horas. Vale la pena perseverar. ¿Cuál es el día en el que tengo que concentrarme? ¿Cuál? Hoy. Pastor, ¿será que vale la pena? ¿Será que vale la pena? Mira, hace 5 años ya vengo con esto y con lo otro y con aquello. Mi hermano, si vos perseveras, tu perseverancia nunca va a ser en vano. Jamás. Jamás. Ah, pastor, pero los otros están prosperando. Deja de mirar el plato ajeno. Deja de mirar la finanza del otro. Deja de mirar la esposa del otro. Deja de mirar las cosas del otro y mira lo tuyo, lo que Dios te dio a vos. Y alegrate con lo que Dios te dio. Cuando te alegres en lo que Dios te dio, cuando entiendas que ese es el día que Él te dio, un día Él vendrá y te dará el pago mucho más de lo que el otro alcanzó en tanto tiempo. Amados, perseverancia. 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 Este es el día que hizo el Señor. Viva hoy con alegría. Viva hoy con gratitud. Búsquele hoy a Dios. Abra hoy su Biblia. Arrodíllese hoy para buscar a Dios. Solucione hoy ese problema con su cónyuge, con su hijo, con su hija. Dígale no hoy a esa adicción que por años controló tu vida. Hoy es el día. Ese es el día que Dios te dio. Alégrate en ese día. Mis hermanos, nosotros estamos declarando, profetizando. Jorge de tanto en tanto le habla a los del segundo nivel. Amados, dejemos de mirar o con que este o con que el otro ministerio crece, avanza, son muchos. Este es el día que Dios nos dio. Vamos a alegrarnos. Lo que Dios les dio a ellos en 20 años, en un año puede darnos a nosotros. En un año. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a mirar mira cómo está creciendo fulano, como el otro, como el otro. Deje de mirar el plato ajeno. Alégrese con lo que Dios te dio. Alégrese en la iglesia en donde Dios te dio. Alégrese con los pastores que Dios colocó. Alégrese con el apacentador que Dios entregó en tus manos. Apacentador, alégrese con las ovejas de Jesús que Dios entregó en sus manos. Alégrese con lo que Dios entregó en sus manos y sirva de todo corazón. No importa que los otros crezcan, en un momento tu Señor vendrá y todo cambiará. Si tú perseveras, aquel que persevera hasta el fin, este será salvo, dice. Aquí no habla necesariamente de salvación del alma, habla de ser librado de la angustia, de la necesidad, de la dificultad, para ver la gloria de Dios. Si vos perseverás, si yo persevero, seremos salvos. Este es el día que hizo el Señor. Ese es el día. No hay tiempo para el Argel, para el Ayabaí, para el Tobapucú. No hay lugar, señores. Y quiero leer rapidito. Tengo 5 minutos para la otra parábola. Quiero dejarte ese saborcito aquí. Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo 13, 44 dice:
Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Podemos dejar ahí, Nelson, por favor? Amados hermanos, este es otro texto maravilloso, porque aquí Jesús nos habla en parábolas. Vamos a desvendar esta parábola, vamos a hablar sobre esto. Aquí nos dice que el reino de Dios funciona así, es semejante a un tesoro escondido que fue guardado ¿dónde? En el campo. Decir conmigo así: el tesoro está en el campo. Amados, el cual hallado el hombre lo encubre, lo guarda y de gozo, de alegría va, vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. Porque si compra aquel campo, tiene el tesoro. Si compra el campo, tiene el tesoro. Vamos a entender esa parábola. Amados, aquí el tesoro escondido en el campo. El tesoro de esta parábola es la iglesia de Cristo. El tesoro, la novia, la esposa de Cristo, la iglesia, los que Él redimió con su sangre. El tesoro está escondido ¿dónde? En el campo. El campo es ¿dónde? El mundo, la tierra, aquí, el planeta Tierra. Ese tesoro está escondido en el campo. Un hombre lo encuentra, lo halla y vuelve y dice: voy a vender todo lo que tengo para comprar el campo y para tener el tesoro. Yo sé que vos ya estás descubriendo el misterio ahí. ¿Quién es ese hombre? Jesús. Jesús. Ever, quiere decir que el campo no le pertenecía a Dios, el campo pertenecía a Satanás. Cuando Adán y Eva pecaron, o mejor dicho, cuando Adán y Eva fueron creados, Dios les dio el mundo: fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra y gobiernen la tierra, dominen sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre los animales del campo, señoreen, gobiernen la tierra. Cuando el hombre pecó, se entregó a Satanás y el campo, el mundo, pasó a estar bajo el control del maligno. ¿Se recuerdan en la tentación de Jesús, Lucas capítulo 4, cuando el diablo le dice, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: si tú te postras y me adoras, yo te lo daré a ti, porque a mí me fue dado? ¿Quién le dio los reinos de la tierra a Satanás? El hombre, Adán. Entonces la tierra, el campo, pertenecía a otro dueño. Y este dueño, llamado Satanás, aunque éramos tesoros escondidos en el campo, él nos trataba como basuras. Él nos trataba sin dignidad, con desprecio, para destruir tu vida, para matar tu vida. Él es el chancho que no sabía valorar las perlas. En el campo, el hombre que halló ese tesoro fue Jesucristo de Nazaret. Y él vendió todo lo que tenía. Él dijo: voy a despojarme de mi gloria, voy a dejar de lado mi gloria, voy a nacer entre los hombres, voy a tomar forma de siervo, voy a morir en una muerte maldita, voy a darlo todo para comprar el campo. Y cuando él dio todo, él murió en la cruz, él resucitó para rescatar la tierra, para tomar el control de la tierra. Él dijo: toda autoridad me es dado en los cielos y en la. Entonces ahora el control de la tierra está bajo ¿quién? Bajo Jesucristo. Toda autoridad en la tierra le pertenece a Jesús. Él es el hombre que compró el campo. ¿Por qué compró el campo?
porque el campo tiene algo de muchísimo valor. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros. Somos nosotros. El tesoro estaba escondido en el campo. Te hago una pregunta. ¿Dónde estaba escondida Eva? Dios creó al hombre, su imagen, semejanza, y él estaba solo. ¿Dónde estaba escondida Eva? Dentro de Adán. Dios le hace caer en un profundo sueño, quita uno de sus costados y forma a Eva. Y le trae a Adán y le dice: esta ahora será llamada varona, hueso de mis huesos, carne de mi carne. De mí fue quitada. ¿Dónde estaba escondida Eva? En el campo llamado Adán. Ahora, el campo fue comprado por Jesús. Él encontró este tesoro. Amados, aquí hay una gloria con la cual yo quiero terminar. Amados, ¿dónde estaba escondida la iglesia? ¿Dónde? Dentro de Jesús. Dentro de Jesús. Él murió, Él derramó su sangre y de Él nació la iglesia. Aquí está el tema de este asunto. Proverbios 12:4. La mujer virtuosa corona es de su marido. Corona. Yo te pregunto algo. Los que estudian un poquito de monarquía pueden conocer. ¿Es posible que un rey reine antes de ser coronado? ¿Es posible, sí o no? No. El rey tiene que ser coronado y recibe la autoridad para reinar. ¿Está bien? Dios le creó a Adán. Dios le creó a Adán y vio a Adán que no había ayuda idónea para él. Le vio al monito con la mona, al pato con la pata, al perro con la perra, ¿verdad? Al gato con la gata y dice: y yo, Señor, no había ayuda idónea, ¿verdad? No iba a encuadrar con el gato, no iba a encuadrar con la monita. Y dice: yo necesito a alguien como yo. Dios le crea a Eva. Adán había recibido toda autoridad para reinar la tierra, mas él no podía reinar como rey sin su corona. ¿Quién era su corona? Eva. Eva. ¿A dónde vos querés llegar, Ever? Jesús vino, compró un campo llamado el mundo, encontró un tesoro, porque como rey de reyes él no podía gobernar sin su corona, llamado iglesia, su novia, su esposa. Por esto él reina sobre la faz de la tierra a través de su corona, que es su iglesia, los que fueron comprados por él. Él como rey reina con autoridad. Él tiene corona. Como la corona del primer Adán fue Eva, la corona del último Adán es la iglesia. Eso sos vos, sos vos, sos vos, sos vos, mi hermano. Somos nosotros. Es ese tesoro escondido que él vino a comprar. ¿Será que hay motivos para alegrarnos en este día? ¿Hay, sí o no? Ay. Yo pensé que era un chinchanga, pobrecito yo. Mi hermano, vos sos la corona de Jesucristo. Mi hermano, el diablo sabe eso, pero él se queda endemoniado cuando vos sabes. Él se manifiesta cuando vos sabés. Y cuando él sabe que vos sabés, no hay límites para tu vida. Él perdió la batalla. Ese es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él.